Hola Gastón, ¿me escuchás? Hola Gastón, ¿me escuchás? Hola chicos, ¿me escuchan? Perfecto, bárbaro. Vamos a esperar entonces hasta la 1:30, unos minutos más, para poder comenzar la clase. Hola Abril, ¿cómo estás? Hola doctor, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Me ves bien? ¿Está todo bien? ¿Tiene la cámara apagada? Bueno, Abril, ¿pudiste averiguar el tema de las notas? ¿Hablaste con el coordinador, con el doctor Sí, Escarcé? dijo que las iban a publicar hoy. Todavía no publicaron nada, pero calculo que en el transcurso del día las van a publicar y si no, me vuelvo a comunicar con él, no sea problema. Abril, ¿me escuchás? Sí, ahí se lo escucha y se lo ve bien. Yo no te escucho bien. A ver, Ahora, ahí me escucha. bueno, vos me escuchás, lo importante es que me escuches. Sí, yo lo escucho. Hola Milagros, ¿cómo estás? Hola Victoria, Buen Natalia, día. Hola, profe. bárbaro. Le decía recién a Abril si pudieron averiguar las notas a través del coordinador. Sí, las iban a subir hoy, dijo, pero no tenemos novedades todavía porque no las subió aún. Bien, bien. Algo a mí también parecido me dijo la doctora Oviedo. Bueno, estamos con, espero que les haya ido bien. Y la fecha de recuperatorio, una vez que tengamos las notas, bueno, se fijará la fecha de recuperatorio. Eh, bueno, vamos a dar comienzo a la clase. Ya son 1:30, así no perdemos tiempo. Hoy empezamos con la segunda parte de la materia, que es Derecho Tributario. Es un poco más compleja que la primera parte de Finanzas Públicas, pero también tiene el condimento que hace a nuestras incumbencias muy fuerte.
cuando hablamos de derecho tributario. Es una rama del derecho que hay pocos profesionales que se ocupan, y los que se ocupan realmente la pasan bien. Es decir, es una rama de derecho interesante en el aspecto, insisto, profesional. Y que hace que Mar del Plata también tenga pocos profesionales. Así que uno nunca sabe por dónde puede salir la beta en cuanto a la profesionalidad de uno, hacia dónde, a qué rama del derecho uno se puede ubicar. Por eso es interesante que lo vean, no lo van a tener más en el resto de la carrera, así que bueno, vamos a por lo menos a tener un pantallazo de esta rama del derecho tan interesante. Respecto a la bibliografía, seguimos con Villegas, o también está el libro del doctor San Giorgi, Curso de Derecho Tributario, que es un libro bastante interesante, que es, insisto, un curso, pero que nos introduce muy bien a esta rama del derecho que tenemos que dar. Cualquier otro libro, Harach, insisto, Giuliani Forrush, cualquier libro que la cátedra recomienda son esos. Bueno, entonces sin más preámbulo nos metemos de lleno a esta parte del derecho, a esta parte de la materia, y decimos que el conjunto de normas y conjunto de principios que se refieren a los tributos es el derecho tributario. Esta definición muy simple, repito, el conjunto de normativas, conjunto de principios jurídicos que se refieren al tributo, es el derecho tributario. Es una definición que la realiza Harach y tiene lo bueno que no es una definición controvertida, y donde el núcleo está centrado en el tributo. O sea, todo el análisis que se va a hacer del derecho tributario está concentrado en el tributo. Y nosotros decimos siempre que solo hay tributo cuando es creado por la ley. Esto tienen que tenerlo bien presente. Repito, solo hay tributo cuando es creado por la ley. Bien, ahora, si nosotros vamos a analizar el derecho tributario desde el núcleo de análisis que es el tributo, tenemos que señalar que hay numerosos sectores del derecho, numerosas ramas del derecho que se ocupan del tributo. Así tenemos el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho procesal, el derecho penal, el derecho internacional. Por eso que es que el derecho tributario se divide en las distintas justamente ramas que se ocupan del tributo. Así tenemos el derecho tributario, estrictamente desde el punto de vista material o sustantivo, que es lo que hoy vamos a ver. Tenemos también el derecho tributario formal, tenemos el derecho constitucional tributario, el derecho penal tributario, el derecho internacional tributario, el derecho penal, no sé si lo dije, el derecho procesal, es decir, distintas ramas del derecho que se ocupan del tributo. Esta división también es controvertida. Hay doctrina que está a favor, doctrina que está en contra. La doctrina que está en contra dice que hay que tratar al derecho tributario con respecto a una singularidad, es decir, uno solo. Y otros que nos adherimos, que dividen el derecho tributario en estas distintas secciones. Nosotros hoy vamos a ver derecho tributario sustantivo material, que es el derecho tributario de fondo, por así decirlo. Y vamos a ir despacio. Vamos a tratar de ir despacio. Decimos que el derecho tributario material y sustantivo prevé los aspectos sustanciales, repito, prevé los aspectos sustanciales de la relación o vínculo jurídico que se produce entre el Estado y los sujetos pasivos con relación al tributo. La palabra clave acá es prevé. Repito, entonces, el derecho tributario material o sustantivo es el que prevé los aspectos sustanciales de esta relación del Estado y los sujetos pasivos que tienen relación con el tributo. Ya vamos a ver quiénes son los sujetos pasivos y quién es el sujeto activo.
obviamente ya nos adelantamos a decir que el sujeto activo es el Estado, el fisco, ¿no? Bueno, el derecho tributario material tiene también la función de regular esa relación jurídica del Estado acreedor o fisco, esa relación jurídica, ¿eh?, del acreedor, Estado, y los contribuyentes, que son los obligados al pago. Ya empezamos a hablar con un poco más de definición. Ya no estamos diciendo solamente sujeto pasivo. Ya estamos entrando dentro de ese mundo que es el contribuyente. Vuelvo a repetir. Entonces, el derecho tributario material tiene la función de regular la relación jurídica que va a unir al acreedor Estado, al fisco, al sujeto activo y a los contribuyentes durante el lapso que transcurra desde la creación del tributo hasta el efectivo pago. ¿Bien? ¿Venimos bien? Bien. Por supuesto que esta misión del derecho tributario material o sustantivo está íntimamente unida a otra rama, que es el derecho tributario formal. Este último es el que va a proporcionar las reglas mediante las cuales se comprobará la legitimidad de la creencia. Fíjense en qué importante. El derecho tributario formal va a establecer las reglas que van a establecer la legitimidad de la creencia por parte del Estado para poder reclamar el tributo. Y también el importe líquido que ingresará a las arcas del Tesoro o al fisco directamente. Entonces, repito, el derecho tributario material o sustantivo está unido indisolublemente con el derecho tributario formal. Este último es el que va a regular la relación jurídica, proporcionando las reglas por las cuales se comprobará la legitimación de la creencia que tiene el Estado para justamente exigir el tributo. Y también el importe líquido que va a entrar como tributo a las arcas del Tesoro. En base a esta relación jurídica que ustedes siempre tienen que tener presente, que es el Estado y los sujetos pasivos que van a terminar pagando el tributo, en base a esta relación, el derecho tributario material o sustantivo, perdónenme que sea tan reiterativo en presentarles a ustedes esta parte del derecho. Cuando yo digo derecho tributario material o sustantivo, es justamente para separarlo de los otros. Entonces, ¿qué es lo que estudia este derecho tributario material? Estudia principalmente derecho imponible. Y todas las consecuencias que de él van a emanar. Entonces, insisto, ¿qué es lo que estudia el derecho tributario material o sustantivo? Principalmente el hecho imponible. El hecho imponible y esas consecuencias. Ahora, ¿qué es el hecho imponible? Vamos a definir qué es el hecho imponible. Y por favor tomen nota, porque esto es pregunta de examen. El hecho imponible es o son aquellas situaciones, aquellas circunstancias, aquellos hechos considerados por la ley como generadores de obligación de tributar. Repito, son aquellos hechos, circunstancias, situaciones consideradas por la ley como generadoras de la obligación de tributar. El hecho imponible no es un hecho cualquiera. Es un hecho que está caracterizado por la naturaleza reveladora de la posibilidad de contribuir. Repito, no es un hecho cualquiera el hecho imponible. Está caracterizado por la naturaleza reveladora de la posibilidad de contribuir. ¿Se entendió, chicos? Bien. Seguimos. Pero si decimos que el derecho tributario material o sustantivo se ocupa de analizar y de estudiar el derecho imponible y las consecuencias que de él emanan, también se ocupa de otras cosas. Y esas cosas que se ocupa este derecho tributario son de las normas que establecen el sujeto activo y quiénes son los sujetos pasivos. Es decir,
¿quiénes son los que están obligados al pago del tributo? Esto es importantísimo. ¿Quiénes son los obligados al pago del tributo? Es decir, ¿quiénes tienen capacidad jurídica tributaria? Repito, el derecho tributario material o sustantivo se va a ocupar entonces de estudiar el sujeto activo, por supuesto que es el Estado, y de los sujetos pasivos, de los obligados jurídicos tributarios. También va a estudiar las situaciones que neutralizan el hecho imponible. Esas situaciones, ya nos estamos adelantando, son los beneficios tributarios. También va a comprender todos los elementos indispensables para establecer la magnitud de la pretensión pecuniaria que establece el tributo. Repito, la magnitud de la pretensión pecuniaria, es decir, los elementos cuantitativos del tributo. Por último, también regula aspectos muy importantes que están contenidos en la ley 11.683, repito, la ley tributaria 11.683 de procedimiento tributario, que son los privilegios, el domicilio y la solidaridad. De tal forma que el derecho tributario material o sustantivo es el que corresponde investigar si existe o no causa en esa relación jurídica obligacional. Por eso es tan importante. Y por supuesto que cuando nosotros decimos, o cuando uno le pregunta a ustedes, chicos, ¿de qué se ocupa el derecho material sustantivo? Y ustedes me responden, derecho imponible, también sepan de todos estos elementos y características de la cual este derecho también se ocupa de estudiar y de analizar. Vamos entonces ahora a la relación jurídica, al análisis propio de esta relación jurídica tributaria que se da entre el Estado y los sujetos pasivos, que vincula ya a un Estado acreedor, a un Estado, a un sujeto que pretende la cobrabilidad del tributo, y un sujeto pasivo que está obligado al pago. Lo importante de esta relación es que hay dos tipos de análisis. Se puede analizarla de dos maneras distintas, pero siempre en función de un vínculo. Insisto, esta relación Estado-sujeto-pasivo se puede analizar desde dos puntos de vista, y siempre en función de un vínculo jurídico que se produce. El primer análisis es, en base a esa vinculación que recién les comentaba, establecida por la norma jurídica, donde existe una circunstancia condicionante, repito, existe una circunstancia condicionante, que es el hecho imponible, que es donde el legislador está diciendo, bueno, si sucede tal hecho, esa persona va a tener que pagar el tributo. Bueno, eso es en esa vinculación de la norma jurídica tenemos, insisto, una circunstancia condicionante. Y también tenemos una consecuencia jurídica, que no es otra cosa que el mandato al pago. ¿Se entendió este primer análisis de esta relación jurídica tributaria entre el Estado y los sujetos pasivos? La repito, es, por un lado, una circunstancia condicionante, el hecho imponible, y por el otro, es la consecuencia jurídica, que es el mandato al pago que establece la propia norma. Este es el primer estudio, el primer análisis de esta relación jurídica. También la podemos ver desde otro punto de vista, también como una vinculación de la norma jurídica, porque siempre es una norma jurídica, chicos. Entonces, ¿cómo la vemos? Y la vemos como una pretensión del fisco. ¿Cuál es la pretensión del fisco? Chicos, ¿cuál es la pretensión del fisco? ¿Cuál es la pretensión del Estado? Vamos, le estoy preguntando. Y recaudar. Cobrar el tributo. Bien, ese es el objetivo. Entonces,
podemos analizarlo, esta norma, esta relación jurídica, desde el punto de vista de la pretensión que tiene el fisco, que es la de cobrar, y por el otro lado, la obligación que tiene el contribuyente. ¡Epa! Se me escapó. Dije contribuyente, no dije sujeto pasivo. Que tiene el contribuyente para pagar. ¿Bien? Entonces, vuelvo a repetir. Hay dos tipos de análisis que podemos hacer respecto a esta relación tributaria, jurídica tributaria. Como circunstancia condicionante y como una consecuencia que se produce, y a la vez como una vinculación entre la pretensión que tiene el fisco y la obligación de pago que tiene el sujeto pasivo, y agreguemos o contribuyente. Bueno, pasamos a otro punto. Pasamos a las características de esta relación tributaria. A las características de esta relación tributaria. Y la primera que tenemos es la de definir lo que se llama destinatario legal tributario. Repito, tenemos que conceptualizar lo que llamamos destinatario legal tributario. La creación del tributo, del impuesto, implica, en primer paso, la descripción de una circunstancia hipotética, que es el hecho imponible. El legislador establece una situación, un hecho, una circunstancia hipotética que espera que se produzca respecto de una persona. En un momento preciso, en un lugar preciso, ese es el hecho imponible. Ahora bien, una vez acaecido ese hecho imponible, la consecuencia natural es que esa persona deba pagar el tributo. Volvemos siempre a lo mismo. Tenemos una consecuencia, una circunstancia condicionante y una consecuencia. La condición condicionante es el hecho imponible. Y la consecuencia, la obligación de pago. Ahora bien, ese hecho imponible no es un hecho cualquiera, dijimos al principio, es un hecho que está fundado por el legislador, fundamentado por el legislador como un hecho que tiene que, en definitiva, exteriorizar capacidad contributiva. Insisto, tiene que exteriorizar capacidad contributiva. Ese hecho imponible, repito, tiene que exteriorizar capacidad contributiva. Y ese sujeto que está encuadrado en ese hecho imponible se lo denomina destinatario legal tributario. Repito, es el sujeto que está comprendido, que está encuadrado en el hecho imponible. ¿Cómo se llama? Destinatario legal tributario. ¿Es el sujeto pasivo? Sí, es el sujeto pasivo. Estamos siendo un poquito más profundo, un poquito más certeros en la conceptualización de esta relación jurídica que se da entre el Estado y el sujeto pasivo. Sujeto pasivo, ya dijimos algo, que tiene que estar encuadrado en ese hecho imponible, y ese hecho imponible, ¿no? Ese sujeto, ¿cómo se denomina? Se denomina destinatario legal tributario. ¿Bien? Bien. Ahora, segunda característica, ya tenemos la definición del destinatario legal tributario. El destinatario legal tributario no puede ser el Estado. Desde un plano conceptual, desde un plano teórico, el destinatario legal tributario no puede ser el Estado. El Estado, como lo conocemos, nación, provincia, municipalidad, pero ¿por qué no? Porque no tiene capacidad contributiva. El Estado no tiene capacidad contributiva. Ahora ustedes me van a decir, hay entidades del Estado, entidades mixtas, sociedades mixtas, mitad estatal, mitad privada, que pagan impuestos. Sí, pagan impuestos, es cierto. Pero para poder justificar que el Estado no paga, se dice que estos son meras transferencias de fondos entre distintos organismos del Estado. ¿Se entendió? Meras transferencias de fondos entre los distintos organismos del Estado. El Estado en sí mismo y los órganos que de él dependen no tributan. Tercera característica, la relación jurídica tributaria se traba entre personas. El fisco, el sujeto activo, fisco, Estado, se relaciona con personas.
Jamás con una cosa. Y acá viene la controversia que dice, bueno, pero entonces en los tributos inmobiliarios, en los tributos aduaneros, ¿dónde recae? ¿Recae en la cosa? No, recae en la persona. Gastón, ¿me entendés? ¿Me estás siguiendo? Gastón, veo que estás ahí. Sí, 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 ¿Estás siguiendo? Bárbaro. Entonces, decía, insisto, que el destinatario legal tributario siempre tiene que ser una persona. Bien, vamos a la doctrina ahora de la relación jurídica tributaria principal. La doctrina de la relación jurídica tributaria principal. No nos vamos a enroscar. Ya les estoy dando una alegría. Lo que nos interesa cuando vemos la doctrina de la relación jurídica es saber o discutir cuál es el real contenido de esta relación. Insisto, cuál es el real contenido de esta relación jurídica que se produce entre el Estado y el sujeto pasivo. Hay dos posturas, y yo le dije recién que no nos vamos a enroscar, no nos vamos a complicar la vida. La primera postura era de Giannini y varios doctrinarios más, que dicen que esta relación jurídica es una relación compleja, sumamente compleja, porque de ella resultan poderes, resultan derechos, resultan obligaciones, tanto de la autoridad financiera como del sujeto pasivo. Entonces, ese objetivo final que tiene esta relación, que es el pago del tributo, ¿no?, genera un montón, un sinfín de obligaciones, derechos y deberes de ambas partes. Por eso dice que es una relación compleja. Y este es el término principal. Es una relación compleja. Ahora, la mayoría de la doctrina, Villegas, Harach, dicen que no. No se trata de una relación compleja. Al contrario, es una relación simple. Una simple relación jurídica obligacional. Y tiene razón, en definitiva, porque lo que estamos acá hablando es de una situación de pago, una obligación de pago, como cualquier otra, donde hay un sujeto que te está exigiendo y otro sujeto que está obligado, constreñido al pago. ¿Bien? Una postura compleja, una postura simple. Vamos ahora a los elementos de la obligación tributaria. Elementos de la obligación tributaria. El primero de todos que vamos a analizar es el sujeto activo. ¿Quién es el sujeto activo? Obviamente, el sujeto activo es el Estado. El sujeto activo de esta relación es el fisco. El Estado actúa básicamente en dos momentos. En la creación, a través del Poder Legislativo, y una vez que ya está creado el tributo, a través del Poder Ejecutivo. Suele suceder, y esto me interesa que lo sepan, que lo conozcan, suele suceder que el Estado delega la recaudación y administración de algunos impuestos. O sea, no solamente es el Estado, el sujeto activo Estado el que cobra. A veces, insisto, hay algunos tributos que se llaman contribuciones parafiscales, y ahora vamos a dar un ejemplo, que el Estado delega en ciertos organismos para que no solamente lo recauden, sino que lo administren y con ello se puedan financiar. Por ejemplo, las obras sociales. ¿Algunos de ustedes tienen o trabajan bajo relación de dependencia? Chicos, Yo. ¿alguno de ustedes trabaja o está en relación de dependencia? Yo, profe. ¿Quién? ¿Quién? Yo, Victoria. Victoria, buenísimo. Cobras en blanco, obviamente. Sí. Victoria. Sí, cobro en blanco, sí. Pero mira vos, estamos hablando de derecho tributario y te estoy preguntando si cobras en blanco. Perfecto. Lo que yo quiero hacer ver, tanto a vos como a los chicos, es que en tu recibo de haberes, tanto vos como tu empleador están obligados a pagar aportes y contribuciones respectivamente. Vos aportes y el empleador contribuciones a la obra social. Vos tenés una obra social y esa obra social vos aportás un porcentaje, que es el 3% de tu salario, y tu empleador el 6%, un total del 9%.
ese porcentaje, chicos, ¿no? Ese tributo que tienen que aportar tanto el contribuyente, el empleador como el empleado, que genera un 9%, sirve para financiar a la obra social, para brindar el derecho de salud a la obra social. Y la obra social está facultada por ley para exigir el pago de esas contribuciones y aportes, incluso hasta ejecutar, hacer las famosas ejecuciones fiscales, que para aquellos que no pagan o no cumplen con el pago correspondiente. No es el Estado quien va a buscar o a ejecutar. En este caso sería la propia obra social. Yo soy abogado de obras sociales acá en Mar del Plata. Por eso les estoy planteando esta situación que hace a las incumbencias nuestras. Por supuesto que a este tipo de tributos se les llama contribuciones parafiscales. Por esta situación muy especial que establece que justamente sea un organismo semipúblico el que exige el pago de ese tributo. ¿Se entendió lo que dije? Bien, espero que sí. Vamos ahora a las limitaciones jurisdiccionales del poder impositivo. Limitaciones jurisdiccionales del poder impositivo. Tenemos el sujeto, que es el Estado, y ahora vamos a poner las limitaciones que tiene ese sujeto. Y son de orden constitucional, y de orden de organización política. Esas son las dos limitaciones. La principal es de orden constitucional, que son aquellas incorporadas obviamente en nuestra Constitución, y está basada en los principios constitucionales de legalidad, retroactividad, equidad, proporcionalidad, igualdad, de no confiscatoriedad, y los de organización política, porque nuestro sistema de gobierno es federal, y tenemos nación, provincia y municipalidad en esa estructura, y cada uno de estos gobiernos tiene facultades tributarias. Entonces lo que se intenta es que no haya una doble imposición, de que el gobierno nacional no esté cobrando lo mismo que un gobierno provincial. ¿Bien? Bien. Esto es con respecto al sujeto activo. Brevemente, con respecto al sujeto activo. Insisto, sujeto activo es el Estado, bien establecido, con las limitaciones constitucionales y de organización política como recién señalábamos. Y ahora vamos al sujeto pasivo. Y acá en el sujeto pasivo la vamos a tener que remar un poco. Cuando hablábamos al principio de esta famosa relación jurídica tributaria y señalamos el Estado, el fisco, y por el otro lado al sujeto pasivo, ahora vamos a entrar en el mundo de este sujeto pasivo. La primera doctrina divide los sujetos pasivos de esta relación en la categoría de contribuyentes. Sujetos pasivos por deuda propia. Primer caracterización. Tenemos una postura que habla de que los sujetos pasivos son los contribuyentes. Sujetos pasivos por deuda propia. Es decir, aquel que está encuadrado dentro del hecho imponible del que hablábamos al principio. Y también los responsables. Que son los sujetos pasivos por deuda ajena. Vuelvo a repetir. Estamos analizando a los sujetos pasivos. Y hay muchas doctrinas, hay muchas posturas que caracterizan quién es el sujeto pasivo. Una de ellas es la que dice que sujetos pasivos son solamente los contribuyentes, es decir, los sujetos pasivos de deuda propia, los que están encuadrados en el hecho imponible, y por el otro lado, los responsables, los que la ley determina, sujetos pasivos de deuda ajena, no son los que están encuadrados, pero son los dos que consideran que son sujetos pasivos. Esta es una doctrina, una postura. Otra postura, otra corriente, dice que solamente el sujeto pasivo es el contribuyente. Y entonces lo llama contribuyente o deudor. No hay otro sujeto pasivo para esta doctrina que sea el contribuyente. El encuadrado dentro de esta estructura de la relación jurídica del hecho imponible. Otra postura
sostiene que sujeto pasivo es el contribuyente, que ya lo hemos señalado, y el sustituto. Epa, aparece otra nueva figura. El contribuyente y el sustituto. Excluye al responsable. Ya no mete responsable. Solamente esta postura, esta doctrina, habla del contribuyente y el sustituto. Ya vamos a ver responsable, sustituto. Ahora lo que me interesa es la caracterización. Otra postura, otra corriente, señala que sujeto pasivo es quien efectivamente, concretamente, termina pagando. Humildemente, yo me adhiero a esta postura. Repito, ¿qué dice esta postura? Que el sujeto pasivo es quien termina en definitiva pagando. No me interesa si es contribuyente, responsable, sustituto. No. Es quien termina pagando. Punto. ¿Por qué considero que esta postura es la más eficaz, digamos, por así decirlo? Porque, ¿cuál es el objetivo que tiene el Estado? Recién ustedes lo mencionaron. ¿Cuál es el objetivo? Que ingrese el dinero, que ingrese el tributo. Al Estado no le interesa, no le importa quién termina pagando. Lo que le interesa es que ingrese esa creencia, ese tributo, ese ingreso. Por eso esta postura, que es muy práctica, muy pragmática, dice, señores, no importa, contribuyente, sustituto, no importa. Lo que interesa es quién efectivamente, quién concretamente termina pagando al Estado. Villegas, Harach, que son los tratadistas que normalmente seguimos nosotros desde la cátedra, hace una trilogía. Él dice que, ellos dicen que sujeto pasivo son el contribuyente, el sustituto y el responsable. Mete a los tres. El contribuyente es el destinatario legal, chicos, el destinatario legal. Vamos a ir conceptualizando cada uno de ellos ahora, ¿eh? Es importante que ustedes ya empiecen a manejar cada uno de estos sujetos. El contribuyente es el destinatario legal tributario, a quien la norma lo tiene encuadrado, a quien la norma obliga al pago. El sustituto es aquel sujeto que no está encuadrado en el hecho imponible, pero que, sin embargo, por la ley, ocupa el lugar del destinatario. La ley lo coloca como obligado al pago. Sustituto. Paga en lugar de él. Y por último, responsable solidario. También es un ajeno al acaecimiento del hecho imponible. El responsable, como el sustituto, no están dentro del esquema del hecho imponible. Están afuera del hecho imponible. Pero es alguien a quien la ley le ordena pagar, conjuntamente con el contribuyente. Es solidario, no lo aparta el contribuyente, lo pone al lado. ¿Bien? Pero, mientras que el contribuyente es deudor por deuda propia, el responsable solidario es deudor por deuda ajena. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Chicos. Doctor, ¿quién sería un ejemplo de, ¿me escuchás? De sustituto o de responsable solidario? De sustituto, vuelvo a repetir. El sustituto es aquel Un sujeto ejemplo para ver. ajeno al acaecimiento del hecho imponible, pero que la ley impone que puede pagar. Ya vamos a ver ejemplos, ya vamos a ver ejemplos. Ahora lo que me interesa es que tenga la conceptualización de estos tres sujetos pasivos. Y el responsable también es ajeno al acaecimiento del hecho imponible, pero lo pone junto con el contribuyente. El responsable solidario están en igual condición de pago que el contribuyente. Es solidariamente responsable, ¿no?, que el contribuyente. En cambio, el sustituto no. El sustituto paga en lugar del contribuyente. Capacidad, que es
¿En qué juega acá la capacidad? La capacidad, en términos generales, puede afirmarse que es el derecho en el derecho tributario, en la Ley 11.683 y sus modificaciones, códigos fiscales provinciales y municipales. Se dice que las personas de existencia visibles capaces son las personas jurídicas en general, las sociedades, asociaciones, empresas y otras entidades. Repito entonces, ¿quiénes son capaces? Son capaces las personas de existencia visible que tengan capacidad. Y la capacidad se rige por el derecho civil. A lo que le interesa a esta relación jurídica tributaria, a lo que le interesa al legislador tributario con respecto a la capacidad, es que tenga autonomía patrimonial. Teniendo autonomía patrimonial, van a ser capaces. Por otro lado, no debe confundirse, y esto sí es muy importante, la capacidad jurídica tributaria de la capacidad contributiva. Son dos cosas distintas. Repito, capacidad jurídica tributaria y capacidad contributiva. La capacidad jurídica tributaria es la aptitud jurídica para ser parte pasiva de esta relación jurídica. Repito, la capacidad jurídica tributaria es la aptitud jurídica para ser parte pasiva de esta relación. En cambio, la capacidad contributiva es la actitud económica de pago. Si yo tengo plata, no tengo plata, en definitiva. Capacidad económica de pago. Bien, ahora para que nos quede lo más claro posible el tema de los sujetos pasivos, contribuyente, sustituto, responsable solidario, vamos a ir viéndolos cada uno de ellos. El contribuyente, y tomen nota por favor de esto, el contribuyente es el destinatario legal tributario. El contribuyente es el destinatario legal tributario, que no es sustituido, es el que está encuadrado dentro del hecho imponible, es el que está obligado a pagar por deuda propia. Cuando nosotros decimos que está encuadrado en el hecho imponible, estamos diciendo que el legislador, cuando hizo ese hecho imponible, cuando trajo ese acontecimiento histórico, esa circunstancia, ¿no?, pensó en esa persona, en ese sujeto. Ese es el contribuyente. Ahora, ¿qué pasa cuando el contribuyente muere? La condición de heredero del contribuyente de deuda se rige por el derecho civil. Entonces, el heredero es el continuador del causante, en este caso del deudor tributario, y va a pagar incluso con sus propios bienes. Va a responder el heredero con sus propios bienes por la deuda tributaria, salvo que renuncie a la herencia o actúe con beneficio de inventario, en el cual entonces no va a responder con sus propios bienes. Esto, insisto, se rige por el derecho civil. Responsable solidario. Ya tenemos visto contribuyente, ahora vamos a responsable solidario. Hay responsabilidad solidaria cuando no se excluye al contribuyente. Repito, no estamos excluyendo al contribuyente de la obligación de pago. Estamos colocando al lado del contribuyente al responsable solidario. Por supuesto que el responsable solidario está obligado al pago por una deuda que es ajena. ¿En qué casos? Y acá viene la pregunta de ustedes. ¿En qué casos se produce esta situación de un responsable solidario? Los ejemplos son el cónyuge que percibe y disponga rentas propias del otro, los padres, tutores y curadores de los incapaces, los síndicos concursales, los administradores de patrimonios, los administradores de sucesiones, acá hay que tener mucho cuidado, ¿por qué digo? Porque, a ver, uno puede, como abogado, el día de mañana, ustedes pueden ser administradores de una asociación, bueno, tengan cuidado con eso, con el manejo de los tributos
que tiene el deudor y el causante. Y los agentes de retención y percepción. Y los agentes de retención y percepción. Ellos son solidarios. En segundo lugar, el sustituto. En tercer lugar, perdón, el sustituto. Es el sujeto pasivo que reemplaza al destinatario legal tributario. El sustituto ya ahora directamente no está a la par del contribuyente. Ya directamente el sustituto lo reemplaza. Dentro de esta relación jurídica, el sustituto es totalmente ajeno al hecho imponible. Bien, obviamente coincidimos con Villegas cuando señala que esta figura del sustituto está puesta por el legislador con el único afán es el de poder percibir, el de poder cobrar. Porque ese, insisto, perdonen que sea tan trillado, pero es el único objetivo que tiene el fisco. Señores, quiero cobrar. Bien, entonces, en función de esa cobrabilidad, de esa apetencia que tiene de cobrar, se crea la figura del sustituto. Un ejemplo del sustituto se da en el impuesto a los bienes personales, cuando el deudor tiene bienes en el país, pero está domiciliario en el extranjero. Entonces, la ley establece que para el pago de bienes personales, aquellas personas que están en la posesión de esos inmuebles, en la custodia, ¿no?, tienen que pagar el tributo. Sustituto, establecido por la ley. ¿Se entendió esta categorización de los sujetos pasivos? Creo que sí. Cualquier cosa me dice. Agente de retención. Bueno, el agente de retención, el ejemplo clásico es el escribano, que por su función, por su trabajo específico, retiene el impuesto cuando se produce una compra-venta de un inmueble y hay deuda que el vendedor tiene que pagarle al fisco y hay deuda. Entonces, ¿qué hace el escribano? Retiene ese dinero para trasladárselo después al fisco. O sea, es un agente de retención. Pasamos a otro punto importante que es el domicilio tributario. Con respecto a las personas físicas, se considera el domicilio el lugar de su residencia habitual. Y subsidiariamente el domicilio donde ejerce la actividad. Entonces, repetimos, el domicilio que se tiene en cuenta tributariamente hablando es el domicilio del lugar de residencia o el domicilio donde ejerce su actividad. Esto para las personas físicas. Para las personas colectivas se considera el domicilio el lugar donde está la administración, donde está el ejercicio de esa administración, de esa sociedad colectiva. En las personas jurídicas, cuando el domicilio legal no coincide con el domicilio donde está la administración, la FIP considera al domicilio donde se ejerce esa administración. Es muy importante esto, la propia ley 11.683 en el artículo 3. Chicos, así como en su momento, hago un paréntesis, así como en su momento les dije que lean la 2456 y que la impriman, lean la de procedimiento administrativo que es la ley 11.683. Todas las figuras del sujeto pasivo, las normativas del sujeto activo, las consecuencias y multas que tiene la no consignación correcta del domicilio, que estamos hablando ahora, están contenidas en la ley de procedimiento tributario, que, repito, es la 11.683. Por favor, léanla. El domicilio está en el artículo 3 de esta propia ley. Y dice, la ley establece que todo sujeto pasivo que haya presentado al menos una vez la declaración jurada ante la FIP y no haya consignado domicilio, o si consignado domicilio y se ha modificado ese domicilio, no lo ha denunciado, es pasible de sanciones muy importantes. O sea, la obligación que tiene el contribuyente que está inscrito en la FIP de denunciar permanentemente cualquier tipo de cambio de domicilio. Bueno, seguimos. Hecho imponible. Al principio, cuando hablamos de la relación jurídica tributaria y planteamos que esa relación
se establece, o ese vínculo se establece entre el sujeto entre el sujeto activo, el Estado, y los sujetos pasivos, hablamos que tiene que estar conformado a través de un hecho imponible. Y decíamos que son las situaciones consideradas por ley como generadoras de la obligación de tributar, siendo un hecho que está caracterizado, y esto es lo más importante, que está caracterizado por la naturaleza reveladora de la posibilidad de contribuir. O sea, no es un hecho cualquiera. Villegas define al hecho imponible señalando que es el acto o conjunto de actos o situaciones o circunstancias, acaecimientos, que una vez sucedido en la realidad, que una vez producidos en la realidad, da nacimiento a la obligación tributaria, ¿no? Y tipifica el tributo que será objeto de la pretensión fiscal. Repito, es el acto, conjunto de actos, circunstancias, hechos, situaciones, que una vez sucedido, que una vez acaecido ese hecho, origina el nacimiento de la obligación tributaria, tipificando el tributo que será objeto de la pretensión fiscal. Algo que resulta importante que ustedes manejen, y es el hecho que la ley no puede generar una obligación tributaria, la ley no puede generar una obligación tributaria sin la existencia de un hecho imponible. La ley tributaria, el tributo, tiene que estar conformado con un hecho imponible. No puede no haber un hecho imponible. No puede haber una circunstancia que no sea reveladora de una obligación de pago tributario, de contribuir tributariamente. Tiene que existir ese hecho imponible, ¿no? Tiene que existir ese hecho concreto. Y por otra parte, un hecho imponible sin una ley no obliga a nada. Entonces, esto que parece de perogrullo, está implicando necesariamente una vinculación entre el hecho imponible y la ley. Entonces, no se trata de un simple hecho, se trata de un hecho jurídico, que como consecuencia de ser un hecho jurídico, va a traer consecuencias jurídicas. Va a producir efectos jurídicos. Por eso es tan importante. Bien, teniendo el concepto de lo que es el hecho imponible, podemos hablar de los aspectos que conforman el hecho imponible, que conforman y estructuran el hecho imponible. Y esto está comprendido por el aspecto material, el aspecto temporal, el aspecto personal y el aspecto espacial. O sea, el hecho imponible está estructurado por estos 4 aspectos. Repito, el material, el personal, el espacial y el temporal. ¿O me equivoqué? Material, personal, espacial y temporal. Bien, son los 4. Aspecto material del hecho imponible. ¿Cuál es el aspecto material? Y es la descripción abstracta del hecho. Insisto, no se trata de un hecho cualquiera, se trata de un hecho revelador de la posibilidad de contribuir. Repito, hasta el cansancio. Pero es una descripción abstracta. Este aspecto material del hecho es una descripción abstracta. Este aspecto material es el elemento descriptivo del hecho imponible. El aspecto descriptivo. Por supuesto que para completar este aspecto descriptivo necesitamos la sumatoria de otros aspectos, el temporal, el espacial. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Ya tenemos que el aspecto material es el hecho descriptivo del hecho imponible. El aspecto personal es el elemento a quien el hecho imponible está destinado. Cuando nosotros hablamos de sujeto pasivo, de destinatario legal tributario, estamos hablando de una persona, de ese contribuyente, hacia quien está dirigido ese hecho imponible. Es aquella persona, entonces, el aspecto personal es aquella persona en la que va a estar encuadrado el hecho imponible, en cuál va a estar afectado esa persona en esa circunstancia con ese hecho revelador de la posibilidad de contribuir. El aspecto espacial del hecho imponible, por supuesto, va a estar dado por el lugar en el cual el destinatario legal tributario realiza el hecho. Ejemplo, cuando la ley dice quedan obligados a tributar todos aquellos nacidos en nuestro país. Bien, bueno,
Ahí está especificando el hecho imponible el lugar. Y el aspecto temporal, el último aspecto que va a formar parte de este hecho imponible, es el momento en que se configura la descripción del comportamiento. El momento preciso. Y ese momento preciso puede ser de dos formas. Puede ser instantáneo o periódico. Instantáneo significa que, bueno, una vez que se produce el hecho, va a traer las consecuencias jurídicas correspondientes, que va a ser la obligación de pago, obviamente. Ahora, también puede ser que los acontecimientos tengan una verificación periódica, que no sea que se produzca en un mismo momento y se termine en ese instante, sino que sea necesario que el hecho se tenga que producir en forma periódica para que se configure el hecho imponible. Por eso se dice que son los momentos distintos, puede ser instantáneo o puede ser periódico. Vamos al objeto de la obligación. ¿Cuál es el objeto de la obligación? Estamos siempre hablando de la relación jurídica tributaria, chicos. Estamos hablando del sujeto activo, Estado, el fisco que quiere, que pretende, la cobrabilidad, y el sujeto pasivo, el destinatario legal tributario, que está obligado al pago. Entonces, en esa relación, ¿cuál es el objeto de esta ecuación, de esta relación? Chicos, ¿cuál es el objeto? Estoy esperando una respuesta. ¿Cuál es el objeto de la relación? Simple, ¿eh? La recaudación, el pago, dinero. El pago. Siempre estamos hablando sobre lo mismo. La finalidad, el objeto, es el pago del tributo. Es el pago del tributo, a través de los sujetos pasivos. No me importa a mí qué sujeto pasivo, contribuyente, sustituto, responsable, para el Estado, para el fisco, lo que me interesa en ese objeto, en esa finalidad, es el pago. Bien, entonces tenemos distintos tipos de tributos. Tenemos el impuesto, y el impuesto lo vamos a definir como establece la ley española, la ley general española, que está contenida en todos los libros de derecho tributario, ponen como definición del impuesto, ¿no? Insisto, a la definición que establece la ley española en su artículo 26. ¿Por qué? Porque el impuesto es la especie que más se acerca al género, que es el tributo. Es más, muchas veces se confunde decir impuesto, tributo. ¿Por qué? Porque es la que más se asemeja. Pero vamos a definir lo que es impuesto. Impuesto es los tributos exigidos, chicos, impuestos son los tributos exigidos sin contraprestación, y esta palabra es clave. Los impuestos son exigidos sin contraprestación, cuyo hecho imponible está constituido por negocios, actos o hechos de naturaleza jurídica o económica que ponen de manifiesto capacidad contributiva. Esta es la definición de impuesto. Y lo que me interesa de esta definición es que ustedes vean que dice que son los tributos exigidos sin contraprestación. Acuérdense de eso. Sin contraprestación. ¿De quién? Del Estado. Acá el Estado te lo exige en función de su poder tributario, ¿no? Y en función de ese hecho imponible que lo encuadra a ese sujeto pasivo. Pero no hay ninguna contraprestación por parte del Estado. Vemos ahora las tasas. ¿Qué pasa con las tasas? Que es otro tributo. Las tasas son prestaciones tributarias exigidas a aquellas personas que de alguna manera afecta o beneficia una actividad estatal. A diferencia de lo que es el impuesto, acá sí hay una actividad estatal que lo va a beneficiar o lo va a afectar. Pensemos en cualquier tasa, chicos. Seguridad y higiene. Hay una contraprestación por parte del Estado. Barrida y limpieza.
hay una contraprestación por parte del Estado. ¿Se entiende? Bien. Entonces, podemos decir que la tasa es el tributo cuyo hecho imponible, está integrado por un hecho o una circunstancia relativa al contribuyente y por una actividad a cargo del Estado. Uno y uno. El hecho imponible está integrado, repito, por una actividad del contribuyente y por una actividad del Estado, que lo va a beneficiar o lo va a afectar. Contribuciones especiales. Otro tributo. Contribuciones especiales. Este tributo se caracteriza por la existencia de un beneficio que puede derivar solo en la realización de una obra pública. Entonces, cuando hay una obra pública y el Estado te exige esa contribución, ¿no?, lo está beneficiando. Pensemos en una obra pública común, como puede ser el pavimento. A vos el Estado pasa el pavimento por tu casa, el Estado te exige el pago de esa contribución que te beneficia. ¿En qué te beneficia? Y te benefició porque ese inmueble que vos tenés se vio favorecido económicamente a tener un mejor valor, ¿no?, a un mejor valor fiscal, mejor valor de venta, etc. ¿Se entiende? Hay un beneficio, hay una contraprestación por parte del Estado acá también. Empréstito forzoso. ¿Se acuerdan cuando estuvimos hablando de crédito público y hablábamos de, entre ellos, de lo que era el empréstito forzoso, donde el Estado te exigía, te obligaba al pago de suscribir títulos, ¿no?, con la obligación después de devolverlos? Bueno, estamos acá también en la discusión si no es una confiscación por parte del Estado. Bueno, también se considera que puede ser el empréstito forzoso una especie de tributo, lo dijimos en su momento. Son distintas características de los distintos tributos que recién he mencionado. Y por último, vamos a hablar de los modos de extinción de la relación jurídica tributaria. Modo de extinción de la relación jurídica tributaria. Existen diversos modos de extinción, pero siendo esto una obligación de dar, ¿no?, por supuesto que el medio normal de extinción no es otro que el pago. El pago es el modo normal de extinción de esta relación tributaria, de esta obligación jurídica tributaria. El cumplimiento de la prestación que constituye el objeto de la pretensión es el pago. Por supuesto que presume la existencia de un crédito, el pago, insisto, presupone la existencia de un crédito por una suma líquida y exigible por parte del Estado. O sea, yo no voy a pagar si no hay una suma líquida exigible, que tiene que estar contenida ya en la norma jurídica. Y yo voy a pagar y va a tener efectos jurídicos mi pago si el fisco acepta ese pago. El pago es un acto jurídico y va a tener todas las consecuencias y efectos de un acto jurídico. Esto tengan muy en cuenta. Por eso es importante que el fisco acepte el pago. Otro modo de extinción es la compensación. Este medio extintivo tiene lugar cuando dos personas reúnen por derecho propio la calidad de acreedor y deudor. Compensan. Yo soy acreedor, vos sos acreedor, entonces podemos compensar. Pero si bien en el derecho civil la compensación es un modo de extinción, como un medio normal, no ocurre eso en el derecho tributario. Repito, la compensación no ocurre así tan fácilmente en el derecho tributario. La ley, la 11.683, establece que la AFIP puede compensar. Puede compensar de oficio. Si vos tenés deudas con la AFIP automáticamente te retiene
y te compensa. ¿Mm? Inclusive ya hay, desde hace unos cuantos años, fallos por el cual la AFIP ha podido compensar. El otro modo, o sea, para que quede claro, la compensación en definitiva, si bien no es una posibilidad que está en manos de las personas, de los sujetos, poder compensar con el Estado, la AFIP sí puede compensar. Otro modo de extinción de esta obligación tributaria es la prescripción. Y se configura cuando el deudor queda liberado de la obligación de pago por la inacción de parte del sujeto activo por parte del fisco, durante cierto tiempo o periodo de tiempo. La 11.683, la ley, establece que todas las obligaciones tributarias en principio son prescriptibles. Y esto es importante. Repito, todas las obligaciones tributarias son prescriptibles para la ley. En una observación general, porque cada tributo también tiene sus especificaciones, pero de una observación general en nuestro régimen, si el contribuyente se encuentra inscripto en la AFIP, repito, si el contribuyente se encuentra inscripto en la AFIP o no tiene obligación de estarlo, la prescripción opera a los 5 años. Repito, si el contribuyente está obligado a estar inscrito en la AFIP o no está obligado a estar inscrito en la AFIP, la prescripción es por 5 años. Si el contribuyente, por el contrario, está obligado a estar inscrito en la AFIP y no está inscrito, la prescripción es por 10 años. Se lo sanciona de esta forma. ¿Cuándo se interrumpe el plazo de prescripción? 3 posibilidades. La primera, cuando hay reconocimiento expreso o tácito de la obligación impositiva por el sujeto pasivo. Yo reconozco expresamente o tácitamente, como sujeto pasivo, que le debo al fisco. También se interrumpe por la renuncia de dicho sujeto pasivo al término corrido. Yo renuncio al término. Y en tercer lugar, y es el más común, por el juicio que el sujeto activo, que el fisco, realiza al sujeto pasivo. Una vez iniciado, yo ya estoy interrumpiendo la prescripción. ¿Y cuándo se produce la suspensión? La suspensión se produce por 1 año contado desde la fecha de intimación administrativa. Cuando el sujeto activo, el Estado, intima, administrativamente se interpone el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal. Entonces, cuando está interpuesto ese recurso de apelación, se está suspendiendo. Y se suspende por 1 año. Bueno, chicos, derecho tributario material o sustantivo. Realmente es la cuestión de fondo del derecho tributario. No estamos hablando acá particularmente ni de tributos, no estamos hablando acá particularmente ni de normas, estamos hablando de cuestiones conceptuales importantes que van a servir para manejar todo el derecho tributario. Por eso es tan importante tener conceptualizado, tener bien asimilado estos conceptos de hecho imponible, que es lo que a mí me interesa que ustedes sepan bien, hecho imponible, los sujetos pasivos, el destinatario legal tributario, la característica de cada uno de ellos, contribuyente, cuándo es contribuyente, cuándo es sustituto, cuándo es responsable solidario. Esos son simplemente los conceptos que a nosotros nos importa para poder seguir avanzando en el derecho tributario, en esta parte del derecho tributario. Bueno, chicos, damos por cerrado acá, para no complicar más la cosa. Aparte ya es un
un cúmulo de cuestiones que ustedes tienen que ir viendo. Y bueno, vayan leyéndola porque cada vez se va a ir complicando un poquito más el tema. ¿Alguna acotación, alguna referencia sobre la clase, chicos? ¿No? Bueno, entonces espero que les haya ido bien en el parcial, y si hay alguno que tenga que ir a recuperatorio, bueno, veremos cuándo es la fecha y seguramente les va a ir bien. Cuídense y nos vemos en la próxima. No sé quién es el que va a dar la próxima clase, capaz que doy yo, eso lo determinará el coordinador. Así que bueno, vemos quién es el próximo jueves que da la próxima clase. Chicos, repito, cuídense y si Dios quiere nos estamos viendo. Eso, doctor. Chao, profe, gracias. Muchas gracias. Chao, doctora, hasta luego. Chao.